Una semana transcurrió desde el último incidente entre Nunyu y Si. Desde entonces, Si decidió dejar descansar a su esposo y tomar esa distancia hasta que esté totalmente recuperado y pudiera tenerle menos temor del que ya le tenía. Nunyu y Nat se hicieron más cercanos conforme pasaban los días. De cierta manera, Nunyu encontraba alivio al tener a Nat en el departamento, haciéndole compañía todo el día. Así le era molesto en un principio la cercanía entre el ama de llaves y su esposo, pero ya que éste parecía relajarse un poco más y mejorar su salud, optó por aceptarlo y no poner quejas o regañar al joven ama de llaves. «¡Hey! ¿Cómo está mi muchacho favorito?», saludó Ned, jugando con el cabello de Nunyu, quien se encontraba en la mesa del comedor, desayunando al lado de su esposo. Sí, le decía a Nunyu que se sentara con él en la mesa del comedor todos los días. Al principio Nat tuvo que hacer milagros para que el muchacho dejara de negarse a compartir la mesa con su esposo, pero ahora parecía estar acostumbrándose poco a poco. Nunyu sonrió en respuesta del abogado. Sí, sentía tantos celos de que su esposo pudiera sonreírle tan abiertamente a otras personas, mientras que él solo recibía miradas temerosas. «Sí, hoy tenemos una reunión muy importante con unos clientes y el señor Saran sigue llamando para concertar una cita contigo. Creo que debemos ir a hablar con él. Me preocupa su insistencia», se dirigió Ned a su amigo, tomando asiento al lado de Nunyu en la mesa. «Te aseguro que no es de negocios de lo que ese tipo quiere hablar conmigo», respondió Si secamente, observando a su esposo de reojo. «¿El señor Saran? ¿Industria Saran?», susurró Nunyu, observando a su amigo. «¿Lo conoces?», dijo Ned, mirando confundido al muchacho. «Vámonos, Ned. Tenemos mucho trabajo y quiero terminar antes». Sí se puso de pie inmediatamente, interrumpiendo la conversación de los dos hombres. «Oh, cierto, te traje algo». Ned entregó a Nunyu la bolsa que había estado sosteniendo desde que entró al departamento. «¿Te gustan de estos, cierto?». El abogado mostró su sonrisa, mientras el muchacho echaba un vistazo a la bolsa en sus manos. «¿Un gatito?». Nunyu observó con curiosidad a su amigo, sosteniendo el muñeco de felpa en alto. «¿No es lindo? No sé por qué, pero pensé en ti cuando lo vi. Imaginé que te gustaría». «Sí, me gusta, gracias». Nunyu abrazó a su nuevo gatito, sonriendo adorablemente al abogado. Los labios de Si se curvaron en una hermosa sonrisa al ver el adorable acto de su joven esposo. ¿Cómo no había notado antes ese lado tan adorable del muchacho? Sí, en serio quería bofetearse en ese instante. «Bien, te veo mañana», se despidió Ned de Nunyu. «¿Mañana? ¿No vendrás hoy?», dijo Nunyu, haciendo puchero con los labios. «No, lo siento, tengo una cita muy importante más tarde», sonrió Ned pícaramente al recordar que su cita importante consistía en una cena con nada más y nada menos que el apuesto Dr. James. Nunyu despidió a su amigo, aún con el puchero en su rostro. Sí tuvo que forzarse a no mirar a su esposo, o de lo contrario, correría a tomarlo entre sus brazos, y probablemente eso terminaría en otro ataque de pánico del muchacho, lo cual sí había controlado perfectamente los últimos días, y no quería arruinarlo, ya que hoy era un día especial, un día que sí había estado retrasando por el estado anímico de su joven esposo. Pero después de ver que éste estaba regresando a su ser normal y sonriendo más seguido, decidió dar ese paso importante de una vez por todas. «¿Saldrás con James?»,
interrogó Sí a su amigo una vez fuera del departamento. Sí, tienes que agradecerme por salvarte el pellejo. James tiene pruebas suficientes para meterse a la cárcel. Lo sé, no sabes cuánto te agradezco por eso, Ned. ¿Y vas a hacer eso que me dijiste? ¿Esta noche? Sí, ya tengo todo planeado. Fairs ha estado trabajando muy duro por encontrar el lugar perfecto. ¿Crees que Nuniu reaccionará bien? Aún te tiene miedo, sí. Nat lo ha estado suavizando. Creo que esta vez dejará que me acerque un poco. Solo te advierto que no esperes mucho. Después de todo lo que le hiciste, no es algo que se pueda olvidar tan fácilmente. Sé que no debo guardar muchas esperanzas, pero lo intentaré aún así. Sí encendió su auto y salió en marcha de la compañía. Nunio se encontraba en la sala, como todos los días leyendo un libro. Nat no lo dejaba entrar en la cocina por orden de Sí, y después de ser sacado a la fuerza tantas veces por finalmente el muchacho había optado por rendirse y esperar en la sala hasta que Nat se mostrara por los alrededores para iniciar alguna conversación casual. A Nunio le gustaba la presencia del ama de llaves. Gracias a él, la convivencia en el departamento se había hecho más ligera y ese temor que sentía por su esposo se había ido calmando. Claro que por dentro, Nunio aún se sentía intimidado por Sí, pero ahora lo sobrellevaba con más calma. Nat era una persona muy profesional. Raras veces hablaba de su vida personal y cuando lo hacía, evitaba mencionar nombres. Lo mismo hacía en casa. Evitaba mencionar los nombres de sus jefes cuando le contaba casualmente a su novio su día a día en casa de la familia para la que trabajaba. Nat, ¿cómo conociste a tu novio?, preguntó Nuniu, deteniendo el paso del ama de llaves que se dirigía a dejar la ropa recién planchada en cada habitación. Nat se sintió un poco confundido por la repentina pregunta, pero finalmente decidió contestar, sabiendo que Nuniu solo quería hablar un rato para matar su aburrimiento. En un bar. Trabajé como mesero ahí por un tiempo y él estaba muy ebrio para ir a casa por su cuenta. Lo llevé en un taxi hasta el hotel donde se hospedaba y sin quererlo pasé la noche ahí, respondió el ama de llaves, recordando aquel primer encuentro con su amado novio. ¿Pasaste la noche con un extraño? Nuniu hizo un adorable gesto de asombro. Bueno, ya lo había visto antes. Nat se sonrojó ante la confesión. Nuniu sonrió, observando al ama de llaves sonrojarse. Ya, deja de preguntarme cosas tan íntimas, ya que viene el interrogatorio. Nat se sentó al lado del muchacho en el sofá. Solo quería preguntar. Estoy algo aburrido. Nuniu colocó su cabeza en el hombro del ama de llaves. ¿Y tú, cómo te conociste con el señor Panich?, interrogó esta vez Nat. Nuniu hizo una mueca de disgusto antes de contestar. Fue algo muy desagradable, que preferiría no mencionarlo. La tristeza en el tono de voz de Nuniu hizo que el ama de llaves se arrepintiera de haber hecho la pregunta. Lo siento. Nat pasó su brazo por los hombros del muchacho, tratando de reconfortar las malas memorias. Yo vivía antes en Boston y ese tipo me arrastró aquí. La voz de Nuniu empezaba a entrecortarse. ¿Boston? Mi novio vivió ahí por un tiempo. Cambió Nat la conversación antes de que el muchacho rompiera en llanto. ¿En serio? Nuniu miró al ama de llaves sorprendido. El teléfono de Nat sonó, interrumpiendo la conversación. Nat dejó a Nuniu en el sofá mientras contestaba la llamada de Sí, quien le dio instrucciones para que llevara a Nuniu a ciertos lugares después de que terminara de almorzar.
Una vez que cortó la llamada, el ama de llaves regresó a sus labores, dejando la conversación con su amigo inconclusa. Ned ingresó a su oficina, revisando rápidamente la bandeja de sus correos, hasta encontrar el que tanto había estado esperando. «Estaré ahí a las 7. James». El abogado sonrió al leer una y otra vez el correo de su amigo. Ned y James habían acordado cenar juntos esa noche para discutir algunos temas sobre la situación de Nuniu. Obviamente esto era una excusa al final para que el doctor aceptara salir con él. Ned y James se habían hecho más cercanos gracias a que ambos estaban interesados en el bienestar del joven Nuniu, que aún permanecía bajo la tutela de sí. El abogado encontraba alivio al tener al doctor para compartir sus preocupaciones sobre el estado de la pareja, que parecía hacerse más distante cada día. James era una persona amable y generosa, siempre dispuesto a ayudar y oír las preocupaciones de los demás, y ¿por qué no brindar un hombro amigo donde apoyarse? «Lo siento, Nunu, pero no encontré una mejor manera», susurró el abogado mientras volvía a leer el correo del doctor. Ned Sirapop era un hombre inteligente y exitoso, de una reputación intachable, y aunque antes solía visitar clubs nocturnos con frecuencia y su fama de playboy era bien conocida por toda la compañía, la mayoría de personas sabía que en el fondo solo era un alma solitaria más en búsqueda del amor que aparentemente se había negado a aparecer, hasta el momento en que el abogado se encontró cara a cara con el bien parecido Dr. James. Ni el mismo Ned sospechó alguna vez que podía sentirse tan atraído hacia otro hombre, pero cuando vio al doctor, su corazón inmediatamente le dijo que él era esa persona por la que había estado esperando todo este tiempo, y por supuesto que no se lo iba a pensar 2 veces para hacer ese deseo de su corazón realidad. Después de terminar de almorzar y dejar todo en el departamento en orden, Nat llevó a Nuniu a las direcciones que sí le había indicado. En el camino, el ama de llaves se preguntaba por qué sí le había dado esas indicaciones. ¿Qué estaría planeando el señor Panich? Nat llevó a Nuniu primero a un spa, donde esperó casi 2 horas a que los trabajadores terminaran con el tratamiento del joven. Al principio, Nuniu se mostró reacio a colaborar con los trabajadores, pero luego se fue relajando poco a poco, después de un increíble masaje y tratamiento con hierbas naturales. Lo que sí le desagradó fue cuando algunos miembros del staff del spa trataron de colocarle un poco de maquillaje. Nuniu se quejó y repitió hasta el cansancio que ya que él era un hombre, no había necesidad del uso de maquillaje. Por supuesto, perdió la pelea y el staff terminó colocando un ligero y casi imperceptible toque de maquillaje sobre su hermoso rostro. Después del tratamiento de spa, Nat llevó a Nuniu a una tienda de diseñador de las más exclusivas de la ciudad. Nuevamente el staff del lugar enloqueció y empezó a probar cuánta ropa y trajes hubieran en el lugar sobre el cuerpo del joven casado. A Nuniu le molestaba tener que probarse y una y otra vez diferentes trajes, y aún no entendía el porqué de tal demanda por parte de su esposo. Había un ligero mal presentimiento naciendo en él sobre las intenciones de su esposo. Terminando de elegir el traje para el muchacho, Nat llevó a Nuniu hasta uno de los restaurantes más exclusivos, románticos y obviamente caros de todo Bangkok, y Nat lo sabía muy bien, porque él mismo había estado tratando de reservar una mesa para él y su novio desde varios meses atrás. «Aquí es», dijo Nat, una vez que el auto se detuvo frente a la entrada principal del lujoso restaurante. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Nuniu, observando con asombro el lugar. «Esta es la última dirección que me dio el señor Panich». Los 2 hombres
bajaron del auto, aún sin saber exactamente qué estaban haciendo en semejante sitio. «Oh, ya llegaste». Ferds apareció repentinamente, saludando a Nuniu. «Gracias, Nat. Puedes regresar a casa. Nuniu volverá con el señor Panich», despidió el joven asistente al ama de llaves, quien se retiró con la duda rondando en su cabeza. Nuniu estaba aún más confundido. ¿Volvería a casa con sí? El joven asistente llevó a Nuniu hasta la recepción del restaurante. «Entre, el señor Panich te está esperando». Ferds abrió la puerta del salón principal. Nuniu dudó por un segundo si entrar o no a ese lugar. Por dentro todo se veía oscuro y lo intimidó por un momento, pero al notar la sonrisa tranquilizante del joven asistente, finalmente se decidió a entrar. Nuniu dio unos cuantos pasos en la oscuridad hasta que finalmente una luz se encendió, revelando una hermosa y bien ataviada mesa en medio del inmenso salón. Alrededor de la mesa habían pétalos de rosa, esparcidos mágicamente por todo el lugar. Las columnas estaban adornadas con exquisitos arreglos florales y cintas blancas y pequeñas luces en tonos ámbar que giraban alrededor de ellas, dándole un toque más romántico al salón. Por detrás de la mesa se podía diferenciar la silueta de instrumentos musicales, esperando que sus dueños hagan su aparición cuando el señor Panich lo indicara. Nuniu no sabía exactamente cómo reaccionar ante todo esto. Definitivamente era una hermosa escena, pero algo en él lo hacía mantenerse escéptico de lo que tenía frente a sus ojos. ¿Y dónde estaba así? ¿No se supone que lo estaba esperando? Ni bien terminó de formularse esta pregunta, sí apareció de entre una de las sombras del lugar, vistiendo un elegante traje negro, sosteniendo una rosa entre las manos. Si Nuniu no hubiera estado viviendo ya varios meses con el hombre que tenía enfrente, bien pudo confundirlo con uno de esos príncipes de cuentos de hadas, a juzgar por cómo se veía en ese instante. «Acércate, no tengas miedo», sonrió sí a su esposo, que permanecía de pie a pocos pasos de la mesa. «¿Qué está haciendo?» Nuniu se acercó lentamente a la mesa, aún mostrando cierto temor por las intenciones de su esposo. «Solo quiero tener una cena especial». Sí jaló una de las sillas, indicándole a Nuniu que tomara asiento en ella, ofreciéndole la rosa que tenía en manos. Nuniu lo pensó por unos segundos, antes de acercarse más y tomar asiento del lado opuesto que sí le había indicado. «¿Por qué todo esto?», volvió a interrogar el muchacho, tomando valor finalmente para enfrentar lo que sea que sí tuviera en mente en ese instante. «Después, primero cenemos y disfrutemos de la comida», sonrió sí a su esposo. Nuniu nunca había visto así sonreírle, y le trajo más malos presentimientos. ¿Qué estaba pensando sí? Después de todo lo que ha sucedido entre ellos, ¿por qué repentinamente una cena de este tipo? La pareja comió en absoluto silencio, mientras el sonido suave y melancólico de un piano los iba acompañando. Sí, de rato en rato robaba miradas a su esposo que tenía enfrente, y no se molestó en ningún segundo en levantar la mirada, obviamente evitando mirar a su esposo. «¿Te gustó la comida?». Sí, decidió romper el silencio mientras los mozos del restaurante retiraban los platos. «Sí, no estuvo mal, señor», respondió Nuniu, aún sin mirar a su esposo de frente. «¿Te he dicho que te ves increíblemente hermoso esta noche?», dijo sí, de la nada, mirando intensamente en dirección de su joven esposo.
Nunio observó así por primera vez en toda la noche y supo que su mal presentimiento estaba a punto de cobrar vida propia. ¿Por qué ha hecho todo esto? Nunio no pudo evitar hacer esa pregunta otra vez. El sí que conocía no sería capaz de hacer algo así, a menos que hubiera una segunda intención de por medio. Es lo mínimo que puedo hacer por ti, después de todas las cosas por las que has pasado, respondió sí calmadamente, con cierto tono de arrepentimiento en su voz, que su esposo pudo distinguir claramente. Nunio no sabía qué decir. Un conflicto interno se dio lugar dentro de él. Y por favor, deja de tratarme de esa manera. Soy tu esposo, puedes tutearme si quieres, agregó sí, con voz suave, mirando directamente a su esposo a los ojos. Nunio estaba aún más confundido. ¿Este era el sí que había estado viviendo con él los últimos meses? Repentinamente, sí se puso de pie, acercándose a la silla de su esposo. Nunio no pudo evitar saltar en posición de alerta ante la cercanía de sí. No me tengas miedo, no te voy a lastimar. Sí se colocó de rodillas frente a Nunio, listo para descargar todo lo que llevaba por dentro. ¿Qué está haciendo, señor? Nunio tembló cuando sí tomó su mano, sujetándola con fuerza entre las suyas. Nunio, llamó sí dulcemente. Esta era la primera vez que Nunio oía a su esposo pronunciar su nombre desde el día que lo conoció. Sé que empezamos mal y admito que todo fue por mi culpa. Debí de haber hecho las cosas correctamente desde un principio, pero mi egoísmo y el rencor que llevaba dentro de mí me impidieron ver más allá de lo que tenía frente a mí. Comenzó sí, sin dejar ir la mano de Nunio. Por todas mis acciones, por todo el daño que te he causado, realmente lo siento. Nunio pensó que estaba soñando. Si Brooke le acababa de decir que lo sentía. Nunio, quiero que empecemos de nuevo. Quiero resarcir todo el daño que te he causado. Quiero que dejes de mirarme con esos ojos de temor. Quiero que me dejes quererte como... ¿De qué está hablando?, interrumpió Nunio a su esposo, cierto tono de molestia oculto en su voz. Estoy tratando de decirte que estoy enamorado y quiero que te quedes conmigo, confesó sí, mirando a los ojos del muchacho. Nunio retiró su mano bruscamente, liberándose de sí. ¿Está usted desvariando? Ahora Nunio sonaba completamente molesto. El hombre frente a él debía estar bromeando ciertamente para decir esas palabras. Nunio, estoy siendo muy serio, afirmó sí, sin dejar de mirar a los ojos a su esposo. Después de todo lo que me ha hecho, después de que me obligó a venir hasta esta ciudad y abandonar mi casa, Nunio hizo su mejor esfuerzo para contener sus lágrimas. La indignación y el coraje que le causaban las palabras de su esposo estaban sacando un lado de él que no sabía que tenía. Lamento mucho todo lo que pasó. Sé que merezco el peor de todos los castigos por haberte hecho daño, y créeme que te lo voy a reparar. Voy a reparar todo el mal que te hice. Sí, trató de tomar nuevamente la mano de su esposo, pero éste retrocedió evitándolo. Nunio, por favor, perdóname por todo el daño que te he causado. Perdóname por haber sido tan tonto y no darme cuenta de que te estaba lastimando. Empezó a suplicar sí. Repentinamente las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. ¿Que lo perdone? Nunio soltó una risa sarcástica. De alguna manera, su sangre hervía al recordar todo el dolor que sí le había causado. Nunio,
Empecemos de cero. Llevemos este matrimonio como debió ser desde un principio. Te adoraré con toda mi vida. Me aseguraré que nada te falte. Cuidaré de ti con cada partícula de mi ser. Sí, sonaba desesperado. La expresión en blanco de Nunio lo inquietaba. ¿Cómo me pide eso? ¿Tiene idea de todo el dolor que me ha causado? Nunio trataba de contener sus propias emociones, pero el tono airado de su voz lo traicionaba. Perdóname, por favor, perdóname por todo el daño que te he hecho. Sí, bajó la cabeza mientras algunas lágrimas seguían cayendo por su rostro. Perdóname, por favor, perdóname. No podré vivir tranquilo sabiendo que me odias. Continuaba así de rodillas frente a Nuniu. No lo odio, susurró Nuniu con la voz entrecortada. Jamás podré odiar a alguien. A pesar de todas las atrocidades que hizo conmigo, no soy capaz de odiarlo. Sí, sintió una ligera chispa de esperanza al oír las palabras de su esposo. Pero tampoco puedo amarlo. Sí, de pronto sintió cómo la falta de oxígeno desaparecía en sus pulmones. Puedo llegar a perdonarlo algún día, pero no me pida que lo ame, porque soy incapaz de hacer eso. Por favor, voy a cambiar, todo va a cambiar. Ya no seré más esa bestia a la que todos le tienen miedo. Voy a cambiar. Puedo cambiar, por favor, dime que podrás amarme de la misma manera. Sí, se levantó unos centímetros, colocándose a la misma altura de su esposo, quien permanecía sentado en su silla. Las lágrimas seguían cayendo de su rostro. Nuniu vio la desesperación en los ojos de Sí, así también como el dolor y la sinceridad en su voz. Pero ¿sería capaz de olvidar todo? ¿Sería capaz de olvidar que fue Sí quien lo obligó a firmar los papeles de matrimonio y luego subirse a ese avión rumbo a Tailandia? ¿Sería capaz de olvidar que fue obligado a dejar su casa y sus amigos? ¿Sería capaz de olvidar todas las maltratos y humillaciones que había sufrido por parte de su esposo? Sí, observaba expectante el rostro de su esposo, quien parecía estar en un conflicto consigo mismo. Quizá aún había esperanza para él. Por favor, no me hagas esperar. Me tienes en tus manos, rogaba así, observando el rostro dubitativo del muchacho. Nuniu devolvió la mirada a su esposo. Sí sonrió al notar el cambio en su expresión. Nuniu no sabía exactamente qué hacer o qué decir. Cambió el rumbo de su mirada y la fijó en el suelo. Sí se inclinó lentamente, tomando a Nuniu de la mano. Poco a poco se fue acercando a su rostro y hasta sus labios, pero el muchacho giró su rostro antes de que Sí pudiera acercarse más. No puedo. Usted me ha hecho mucho daño. No puedo. Nuniu soltó unas lágrimas silenciosas mientras continuaba mirando el piso. El corazón de Sí dolía, como si lo estuvieran atravesando con finas agujas. Por favor, pronunció con voz temblorosa. Lo perdono. Lo perdono por todo lo que me ha hecho. Lo perdono sinceramente, pero no me pida que lo ame, porque no puedo hacer eso. Jamás podría. Nuniu se puso de pie, saliendo del salón. Sí se quedó solo, rodeado solo del aire que circulaba en el lugar. Su corazón dolía, y dolía como nunca antes imaginó que podría doler. Finalmente, cayó con las palmas de las manos apoyadas en el piso y derramó más gruesas y amargas lágrimas. Las palabras de Nuniu resonaban en sus oídos una y otra vez. No me pida que lo ame. Sí, empezó a llorar más amargamente, maldiciéndose una y otra vez por haber dejado que el rencor de años atrás lo ciegue y lo haga perder ahora a la persona que más quería tener. Sí sintió que cada partícula de su cuerpo dolía
El rechazo de Nunio finalmente lo había derrotado. Finalmente Sipruk había muerto. Su corazón dolía como si quisiera explotar. Sus lágrimas se hacían más gruesas y más continuas. Su cuerpo empezó a temblar. Sí tenía ganas de estallar, ganas de liberar toda la ira que tenía por dentro, ganas de aminorar ese dolor insoportable dentro de él, y terminó estallando, tirando de un solo movimiento la mesa que tenía al lado. El sonido de las copas de vino quebrándose hicieron eco dentro del enorme salón. Sí empezó a descargar todo ese dolor que había dentro de él, rompiendo y golpeando todo lo que veía a su paso. Pronto, todo en lo que los trabajadores del lugar habían trabajado en todo el día se vio destrozado. Sí, estaba herido y descontrolado. Nunio permaneció sentado en la recepción del restaurante, oyendo el ruido que provenía desde adentro. Quizás sí estaba siendo sincero con sus palabras, pero Nunio aún no estaba listo para olvidar, no después de que su corazón fue dañado tan terriblemente, y sabía que tendría que ser fuerte a partir de ahora. Sabía que tenía que ser fuerte y proteger su corazón.